Voy a repartir este material, repártelo. He preparado este material, un poco tema. resumen de lo que hemos hecho antes, de cómo dirigir el culto. Antes de eso, quiero que hagamos un pequeño estudio para que entendamos un poco qué es la iglesia, ¿no? Cuando nosotros nos... correcto, vamos a orar. Vamos a ver. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche y la oportunidad de servirte dirigiendo en la iglesia. Bendícenos, oh Dios, con esta reunión en tu nombre. Amén. ¿Ya todos tienen? ¿Tú? Yo no. Se quedó con todos. Yo pensé que las 3 páginas eran para mí. Tengo 3. La Chimu es egoística. Bueno, No. muy bien. Sí, Pacho. Vamos a empezar. Vamos a leer esto. Tengo los textos ahí para que no perdamos tiempo buscando la Biblia. ¿Para qué vino Jesús? En primer lugar, Jesús vino a morir en la cruz como parte del plan de Dios para la salvación de los hombres. Ese plan tomó 3 años y medio en cumplirse. ¿Y después qué? El plan debía continuar después de su partida. Él debía sembrar en la tierra un sistema que perdurara a través de los siglos, que siguiera extendiendo el evangelio y cuidando de sus hijos. Y a eso él le llamó iglesia. Entonces vamos a repetir la última frase. El plan debía continuar. Alguien me dijo alguna vez que Jesús no se preocupó tanto de las multitudes que lo iban a seguir, sino de aquellos a quienes las multitudes seguirían. Y por eso concentró su trabajo en los apóstoles. Él atendió a las multitudes cuando fue necesario, pero básicamente él se concentró en los 12 apóstoles, porque él sabía que a los 3 años y medio se iba. Y entonces él no se preocupó tanto por las masas, pero se preocupó por aquellos a quienes las masas habrían de seguir. Entonces leemos el texto. El plan debía continuar después de su partida. Él debía sembrar en la tierra un sistema que perdurara a través de los siglos, que siguiera extendiendo el evangelio y cuidando de sus hijos. Y a eso él le llamó iglesia. En Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este texto que ha sido mal utilizado por la Iglesia Católica, asumiendo que Pedro era la roca, cuando Pedro no era la roca. La roca era Jesucristo. La Biblia menciona varias veces que Jesucristo es la roca sobre la que se construye la iglesia, no Pedro. Además, Pedro no fue el primer obispo o el papa de Jerusalén, fue Santiago, ¿no? Y eso lo confirmamos con el primo de Lucy, que es este sacerdote católico. Pedro nunca fue lo que ellos llaman el primer papa. Santiago fue el líder en Jerusalén. Entonces, en este caso, la roca no es Pedro, la roca es Jesucristo. Pero me llama la atención que dice así, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Nuestra iglesia? No, su iglesia, ¿no? Y esto nunca lo debemos olvidar, ¿no? Que la iglesia es suya. Vamos a escuchar en alguna oportunidad de gente o de pastores que hablan de la iglesia como si fuera su iglesia, ¿no? Y es la iglesia del Señor. Y nosotros participamos, nos identificamos con la iglesia de nuestro Dios. Él es el propietario, Él es el dueño de la iglesia, no somos nosotros. Desde un principio la iglesia fue perseguida. El diablo trató de destruirla. Tania, léete Hechos 8 del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día
hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Salvo los apóstoles y hombres piadosos, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Qué fuerte, ¿no? Esto recién está empezando. Saulo de Tarso recién está empezando. Estamos hablando de la iglesia todavía en Jerusalén. Recién después de la muerte de Esteban es que ocurre la dispersión, ¿no? Se conoce como la diáspora. ¿Ya qué tiempo después de que murió Jesús? Estamos hablando de 3, 4 años, 5 años. Sí, sí. Ahí nomás. Y se produce la diáspora. Pero antes de eso, ya comienza a haber persecución. Saulo ha estado presente cuando matan a Esteban, cuando lo apedrean a Esteban, sin razón alguna. Lo apedrean y luego de ahí ven cómo Saulo sale a perseguir a los cristianos. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué tanto odio? Cuando le preguntaron a Gamaliel fue el maestro de Saulo de Tarso, que era uno de los maestros rabinos, judíos, fariseos, más conocido, pero sabio. Y él agarró y le preguntan y él dice, déjenlos. Que si es de Dios, no vaya a ser que nos encontremos luchando contra Dios. Y si no es de Dios, va a desaparecer. Entonces él da ese consejo, pero no le hacen caso. O sea, entonces comienza la persecución. Y la pregunta es, ¿por qué empieza la persecución tan intensa si ellos no habían hecho nada malo? Ellos no estaban produciendo ningún tipo de revolución violenta ni nada por el estilo. Y es porque el diablo estaba detrás, ¿no? Entonces, acá dicen, ¿por qué tanto odio de parte del diablo? La pregunta 2. Porque él sabe mejor que nosotros el lugar de importancia que tiene la iglesia para este mundo. Porque la iglesia habría de convertirse en, Fanny, lee 1 Timoteo 3, 14 al 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muy bien. Entonces, en solo este texto nos está diciendo que la iglesia se convierte en la iglesia del Dios viviente, o sea, un grupo de creyentes que están proclamando a un Dios vivo, ¿no? Y la iglesia del Dios viviente. Estamos diciendo que Dios vive, estamos diciendo que Jesús ha resucitado, que está vivo. La segunda cosa dice, le menciona que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esa palabra casa de Dios en el griego es familia. Entonces lo que está diciendo es que la iglesia, primero, es la iglesia del Dios viviente, y segundo, que la iglesia es la familia de Dios. Mi familia espiritual, mi hogar en la fe. Cuando la mamá y los hermanos de Jesús lo van a buscar, Jesús agarra y dice, no. Y le dicen, tu mamá y tus hermanos están afuera. Y entonces él agarra y dice, no, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y con eso nos estaba diciendo que los que somos la familia de Jesucristo son aquellos que guardan la palabra de Dios, ¿no? Entonces, punto 1, la iglesia es iglesia del Dios viviente, del Dios vivo. Segundo, somos la familia de Dios. Y tercero, somos columna y baluarte de la verdad. Somos los portadores de la verdad en un mundo engañado y esclavizado por el diablo y sus mentiras. Por esta razón es que todos estos predicadores
maestros, profetas, apóstoles que están enseñando falsa doctrina son literalmente instrumentos del diablo. Son instrumentos de iniquidad para confundir a la gente. Entonces, cada vez que yo escucho a uno de estos maestros o predicadores, no es simplemente, bueno, se equivocó, bueno, no importa, no es así. O sea, son gente que está desviando de la verdad a la iglesia, porque la iglesia debería ser columna y baluarte de la verdad, ¿no? Imagínense las iglesias actuales que están aprobando pastores homosexuales o pastoras lesbianas, pastoras ateas, ¿no? Sí. Entonces, imagínense ustedes cómo se está distorsionando. Sí. Seguimos. Lucita, lee por favor Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces dice que nosotros somos responsables de apacentar las ovejas del Señor, alimentarlas y protegerlas de los lobos, ¿no? Ahora, interesante que la palabra apacentar significa guiar, que en cierta manera es lo que hace una persona que dirige el culto. Porque en el culto nosotros vamos a dirigir, vamos a guiar al auditorio en adoración. No es pararnos adelante para rellenar, ¿no? No es pararnos adelante para simplemente, bueno, alguien tiene que estar adelante para... O sea, no, es que uno se para adelante porque Dios está poniendo en tus manos a la iglesia para que tú los guíes, para que adoren, para que sepan alabar, los guías en oración, los guías a la hora de las ofrendas, los guías para que se preparen para escuchar la prédica. Por eso el que se para adelante no basta con simplemente, por ejemplo, muy bien, y ahora nos toca la prédica, pasa el pastor, vamos a orar. Que tienes que, para eso estás adelante, para decirle a la gente, ahora viene la prédica. Entonces, deténganse, siéntense bien, tomen su lapicero, vamos a concentrarnos para escuchar la palabra. Como para unir todos en un mismo espíritu. Exactamente. En lo que va a venir. Preparémonos. Para preparar a la congregación. Porque vamos a recibir la palabra. Exacto. Hechos capítulo 12, versículo 5. Janet, por favor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia es un búnker de oración, ¿no? De donde podemos cambiar, enfrentar este mundo corrupto. Eso es algo que no debemos olvidar. La iglesia es un búnker de oración. Nosotros, cuando oramos, cuando estamos intercediendo delante de Dios, estamos poniendo los rieles por los que corre la iglesia. Entonces, los domingos, por ejemplo, antes del culto, ese grupito de personas que se reúnen a orar es súper importante, Sí. ¿no? Los martes nos estamos reuniendo para orar. O sea, la vida de oración de la iglesia. Es más, deberíamos comenzar a añadir a nuestra actividad después del culto. Hay confraternidad porque todo el mundo se reúne a conversar. Tenemos el almuerzo, que es un tiempo mucho de amistad, pero deberíamos incluir, por ejemplo, un tiempo, quizás alguien necesita orar, o tener un grupo de gente que diga, si alguien necesita orar, o por favor, vamos a tener en esta esquina un... Se queda el templo vacío, ahí se Claro. podría hacer. Todos se van al comedor. Sí. Esto Uy. se podría, perdón, Sí. esto se podría poner entonces ya Sí, claro. y no hay necesidad de preguntar si se puede, no, sino ya está. Si Hay alguien que hacerlo, necesita claro. oración, pueden quedarse acá en el templo y podemos orar. Santiago 5:14. Huguito. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Correcto, la iglesia es como un hospital de campaña, ¿no? Vamos a orar por los enfermos. En el estudio pasado, el día miércoles, cuando hablé acerca de Dios Todopoderoso,
decíamos que Dios tiene el poder de hacer todo lo que Él quiera. Dios tiene el poder de sanar. Dios tiene el poder de hacer milagros. Lo que Dios no está es obligado a hacerlo. O sea, ¿por qué? Porque Dios lo hace según sus planes. En el caso de Pablo, por ejemplo, fue una enfermedad de Pablo que le permitió fundar la iglesia de los Gálatas. Y les dice, por una enfermedad es que llegué a ustedes y por esa enfermedad se sembró la iglesia con los Gálatas. Entonces, nosotros debemos estar orando siempre por los enfermos, que en algunos casos Dios va a responder con sanidad y en otros casos hay que, tenemos que esperar la voluntad de Dios, ¿no? Un ejemplo es cuando se anuncia un ejemplo de esto, ¿no? Si alguien tiene alguna necesidad de oración o de consejería, ¿no? También sea directamente con usted. Sí. No, y este son los que le van a acompañar para la oración. O sea, ¿solo No. será directamente solo con usted? No. Si de repente, por ejemplo, hay gente que quiere orar, lo que pasa es que yo no puedo estar en todas las partes a la vez, ¿no? Claro. Y el tiempo del almuerzo es un tiempo que nosotros aprovechamos para desarrollar con la gente, sueltan sus preguntas, sus dudas, pero podríamos tener un equipo de oración también, ¿no? Que estuviera, Tenemos si un necesitas, equipo de consejería también. claro, ¿no? ¿Ok? Muy bien, Lucas capítulo 24, versículos 52 al 53, dice, ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, ¿no? La iglesia es un centro de alabanza y de adoración. No es relleno, la música no es relleno, es abrir las puertas del cielo. O sea, a veces no medimos el poder de la alabanza, no medimos lo que la alabanza es capaz. A veces solamente cuando estás cargado, angustiado, preocupado, seguimos orando por el mismo tema y seguimos angustiados. Y es cuando recién empezamos a alabar a Dios que la paz de Dios llena tu corazón, ¿no? Y por último, Tania, 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La iglesia siempre es un centro de capacitación de los soldados de Jesucristo. La iglesia siempre tiene que abrir cursos de capacitación, entrenamiento, discipulado, y tiene que darle la oportunidad a otros en la iglesia para enseñar, para predicar, para aconsejar, para orar. ¿Para qué? Para que más gente se multiplique, ¿no? Cuando nosotros empezamos el movimiento de Young Life, teníamos 18 añitos. El director de Young Life era un alemán que había venido de Estados Unidos. Se murió su papá y se regresó a Estados Unidos. Cuando él regresa a Estados Unidos, la gente de Estados Unidos le dice, ya has estado más de 10 años en el Perú y terminó tu tiempo. O sea, ya se acabó tu tiempo de misionero, digamos. Así que éramos un grupo de 7 personas y todos teníamos 18, 19 añitos. Con poquísima experiencia y poquísimo conocimiento bíblico. Teníamos algo, pero no mucho. Y cuando él agarró y anunció que se iba, nos dio 3 opciones. 1, integrarse a una iglesia. 2, integrarse a un grupo de jóvenes cristianos que haya, ¿no? Y 3, continuar nosotros solos. Y nosotros de aventados dijimos, nosotros continuamos. No teníamos ni plata para pagar el departamento, o sea, no teníamos nada. Nos lanzamos, pero por fe, ¿no? ¿El departamento? Un local nos que se reuníamos usaba en un como local, oficina para como oficina. reunirse. Y no teníamos nada, o sea, y nos lanzamos, pero éramos nada, o sea, yo me comparo, por ejemplo, a quién, cualquiera de la iglesia nos habría dado vuelta.
O sea, quizás el que menos podría hacer sería, Luciano. no, Bern, por ejemplo, ¿no? Que recién ha conocido al Señor. No, Bern, que recién está aprendiendo. Entonces, más o menos a ese nivel está. A ese nivel está. Y de repente tenemos la responsabilidad. Y la responsabilidad es, ok, hay un grupo de chicos que quieren estudio bíblico. Ya, tú lo das. Sí. ¿Qué material? ¿Qué le doy? Bueno, tenemos estos, lo que llamamos los Pero estudios son- básicos. ¿Qué hay de nuevo? Claro. Esto. Y Eran después estudios ese elementales. folletito de- Entonces, acá están. Ya, te toca a ti. Entonces, tú te encargas del estudio del martes. Que habían 7, 8 chicos ahí, ¿no? Y durante este mes, ¿a quién le toca? A Fanny, tú predicas todos los domingos, o sea, en el estudio. O sea, tienes 4 semanas que tienes preparado y había delante de ti un grupo de 30 jóvenes, 40 jóvenes, y nunca en tu vida lo habías hecho. Pero te toca, pues. Y entonces cuando terminaba, le tocaba al otro. Y como éramos 7, entonces íbamos rotando. Y comenzaron a aflorar los dones, comenzaron a aflorar los talentos, ¿no? Habían algunos que no tenían el don, ¿no? Habían algunos que no tenían el don, pero lo hacían, o sea, lo hacían con su buen corazón. Y había gente que se dormía, pues, ¿no? O sea, gente que la prédica era... Era lo que le pasaba a Saulo, ¿no? Cuando se cayó el joven de Claro, se extendió y entonces, pero aprendimos sobre la marcha y cometimos muchos errores, pero igual Dios tuvo misericordia, porque los errores eran parte de nuestro aprendizaje y nuestro corazón era puro. Y entonces servíamos al Señor y yo veo, porque hasta ahora tengo guardados mis estudios del año 1980, 1978, los tengo guardados. Y a veces los saco y comienzo a ojear y digo, Dios mío, ¿cómo pude haber hecho esto? O sea, ¿Cuánto error? no, o sea, qué barbaridad, ¿no? Entonces, pero Dios fue usando, y esa es la idea de la iglesia, la capacitación de líderes, ¿no? ¿Ok? Continuamos. La iglesia, siguiendo la enseñanza bíblica, se reúne una vez a la semana para adorar a Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de guiar a la congregación en esta tarea. Dirigir un culto es, en cierta manera, guiar al pueblo de Dios en adoración durante cada parte del servicio. guiarse. Lo que nosotros debemos, o sea, el que se para adelante y preside, porque la Biblia menciona que ese es el don de presidir. El que se para adelante en el púlpito, el objetivo de la persona es, la gente viene a la iglesia, pero unos vienen con cargas, otros vienen frustrados, otros vienen enfermos, Sin ganas. otros vienen sin ganas, otros vienen cansados de toda la semana. Y entonces el que preside, el objetivo de él es guiar a esas personas para que durante este tiempo de culto dejen todas sus cargas, dejen todas sus preocupaciones y vengan a adorar a Dios en cada parte del culto. Adorar a Dios durante la alabanza, adorar a Dios durante las oraciones, adorar a Dios durante la ofrenda, adorar a Dios durante la prédica, ¿no? ¿Cómo se puede adorar a Dios durante la prédica? ¿Cómo se puede adorar a Dios durante las alabanzas? Esa es la idea del que está adelante. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora vamos a entrar y vamos a discutir ya partes prácticas, ¿no? Y aquí ustedes pueden participar o dar sus opiniones, lo que quieran compartir, porque todos ustedes han participado en la dirección de cultos. Requisitos para dirigir un culto. En primer lugar, necesitamos una vida en santidad, en humildad, con buen testimonio y una estrecha relación con Dios. Si hay algún problema personal o de testimonio
o de santidad, lo mejor es siempre ceder la dirección del culto a otra persona, ¿no? Es decir, de repente te toca dirigir, pero ha habido un problema. Te has peleado con tu mamá, con tus hijos o lo que fuese. Entonces, tienes un momento, y más adelante lo voy a decir, ¿no? Tengan cuidado porque el diablo sabe eso. Y entonces justamente el día domingo te levantas, te estás preparando, estás orando y aparece el hijo que te va a hincar de alguna manera, o el esposo o la esposa, para malograrte el espíritu. Y cuando ya vas ya amargado, ya no es lo mismo. Ya Dios no te va a usar porque estás bloqueando al Espíritu Santo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Si hay pecado, mejor todavía, hay que dejarlo. Sea algún pecado oculto, sea algún pecado escondido, que nadie sabe, entonces tú muy diplomáticamente dices, ¿sabes qué? No voy a dirigir durante un tiempo, estoy muy cansado, tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer, me salgo de la dirección, porque para poder dirigir necesitamos estar en comunión con el Padre. Esto se basa también a todo lo que tenga que ver personal con las personas. Sí. O también cuando uno tiene esos momentos de tontería en la cabeza. No, o sea, obviamente con personas, con pecado, etc. Pero hay pecados ocultos, por ejemplo. Claro, con pecados Que no ocultos. tienen que ver personalmente con alguien, sino con el pecado de tu mente. Ajá. Claro, pero a veces, por ejemplo, lo que dice Fanny, que a veces tienes dudas en la cabeza y Eso no. tienes que vencer, tienes que tener victoria en Cristo por eso, ¿no? En segundo lugar, la vestimenta. La vestimenta, una vestimenta adecuada, ¿no? Acá depende mucho de cada persona. Yo no soy propiamente el mejor ejemplo al respecto, porque yo normalmente voy muy cómodo para predicar, pero no me aparezco con camisetas, ¿no? Sino siempre voy con algo con cuellito, o una camisa, o una camiseta con cuello, ¿no? En algunas iglesias se tiene que predicar en corbata. ¿no? Dirigir en corbata. Y ¿no? dirigir en- Somos dirigir en informales, corbata, sí. ¿no? Y dirigir en corbata. Pero más todavía creo que tiene que ver con las mujeres, ¿no? En el sentido que el hombre más o menos tiene la misma ropa todo el tiempo, ¿no? O sea, algo con cuellito y ya está. Pero en el caso de las mujeres, por ejemplo, sí es importante que tengan cuidado. Por ejemplo, no hay que llevar cosas transparentes, ¿no es cierto? Pueden haber blusas muy bonitas, pero cuando viene con blusa con mucho encaje, cuando se ve demasiado, no es correcto O el para... escote también, Claro, ¿no? O sea, no es correcto para que no se ve el escote. para estar delante, ¿no? O sea, la vestimenta, ¿qué más? ¿Qué otras cosas pondrían ustedes como parte de la vestimenta? Bien peinados, ¿no? No con un moño así como si fueras a limpiar tu casa, sino bien, Arreglado. sí, porque son básicas que distraen mucho si uno está mal. No Si uno está demasiado ostentoso en También. joyas. o- tampoco muy No ostentoso. muchas joyas también. No usar ropa muy pesada. O sea, no te paras adelante con una casacota de invierno, con piel ahí, ¿no? O sea, que no se vea tan... Claro, ¿no es cierto? Los pantalones, por ejemplo, no tan ajustados, Claro. faldas largas y no transparentes, Claro. No apretado. porque a ver, se puede hacer una mala pasada el sol Claro. cuando hay una falda Transparente. transparente, Muy delgada. muy delgada. Claro. Claro. Y eso, o sea, no solamente en la iglesia, sino en cualquier acto, hace una mala pasada el juego del sol o la luz. Claro. Sí, la iglesia tenemos que incómodo. tener mucho cuidado, porque por más que sea la iglesia, hay que tener cuidado cómo vamos vestidos, ¿no? Yo recuerdo, siempre lo he contado varias veces, ¿no? Que el pastor Smith hablaba, ¿no? que la ofrenda tenía que ir de adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante. ¿Y por qué? Porque cuando le tocaba recoger las ofrendas a las hermanas pasaban con la ofrenda, ¿no? Y mientras iban pasando, todos los hermanos las iban chequeando, ¿verdad? Se A le las caen los hermanas, ojos. ¿no?
Sí. Entonces dijeron, no, las ofrendas de adelante para atrás. Entonces les van viendo la cara, ¿no? Entonces eran, por ejemplo, entonces las ofrendas hay que recogerlas de adelante para atrás, ¿no? Y otra cosa es que la vestimenta. Si usas un pantalón muy pegado, muy entallado, blanco, ¿no? Que te marca la truza, ¿no? Entonces, eso desvía la mente y desvía el corazón de la adoración. La exageración en la pintura de la cara. Exacto, también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con tener mucho maquillaje, ¿no? Etcétera. O sea, no muchas joyas, bien peinados, nada transparente, nada apretado, porque generalmente son las mujeres las que más llaman la atención porque se visten mejor que nosotros. Lo que por cualquier cosa se hace. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Estar sujeto a los pastores, esto es importante. Los pastores dirigen en el culto y por ejemplo el pastor determina cuáles son los anuncios o más o menos cuál va a ser el tema, etcétera, ¿no? Entonces la persona que dirige se pliega a eso, ¿no? Y no se para adelante a dar anuncios que se le ocurrieron, ¿no? Ah, un anuncio que voy a dar. Y el pastor dice, ¿qué anuncio? No, no, entonces, o me han contado esto que hay que... No, o sea, sujetarse a los pastores. Que dirige es el que dirige, el que predica es el que predica. Claro. Coordinar con el pastor el tema de la prédica para usar versículos y anécdotas que respalden la prédica. Eso sí lo estamos haciendo, ¿no es cierto? Ensayar con el grupo de alabanza para apoyar durante las alabanzas. Si es posible, mantenerse en el púlpito guiando a la congregación. Eso no se está haciendo. Pero Eso no lo hacemos ¿Eso nosotros. lo desea Daniel? No me parece. No. en iglesias grandes se hace, pero en nuestra iglesia pequeña, pues no se tan... En la alianza, sí, o sea, en iglesias grandes siempre hay alguien que dirige. O sea, ¿cómo dirige la alabanza? Se para en el púlpito Ajá. y, hermanos, vamos a cantar. Todos. Y con la mano Sí. dictas. Haces que la Sí, gente claro. cante más fuerte, Claro, las mujeres, ¿no? Y marcas el paso. claro. Marcas el... No, así No no has está visto, muy no, bien. Iglesia grande, por eso, para, la iglesia para los de pequeña. la alabanza, el grupo de alabanza o para todos en general para ensayar. No, para Para Los que- toda los la que ya están ahí. congregación, a toda la congregación. Dirige Marcas la el congregación. ritmo. O sea, Pero entonces sería como una... por ejemplo, Sí. Bueno, ya nosotros llegamos. Claro. O sea, Pero no es que él para él, o sea, no es que él está haciendo, Es para todos. apoyando al grupo de alabanza, pero el público no tiene que hacer lo que él hace. No, ¿O sí? No, claro que no. No, Pero es tú te paras dirigir al adelante y público, diriges. El ritmo. Sino que, por ejemplo, mucha gente está mirando y en realidad tratan de escuchar al grupo de alabanza para seguirlo. Pero cuando estás en el púlpito y tu micrófono tiene volumen, entonces tú diriges el canto. Uy. Ya. ¿En qué momento entras, no? Ya. Pum, para que entren. Claro. Porque a veces tú escuchas a alguien que se fue y empezó antes Claro. que todo el mundo. Entonces, pero ahí el que está dirigiendo es Daniel, básicamente. Claro, que Daniel. es, Más el o voz- menos. es la voz fuerte ahí Es lo que de yo la veo, por eso alabanza. digo, Daniel no creo que esté interesado porque Ya. es el que lo hace y sí, para y lo que además, lo ensayan está somos bien. una iglesia pequeña. Sí, como somos iglesias pequeñas, sí. Un ejemplo, lo que había dicho Reina era de que cuando tocamos esta alabanza que escudriñamos los caminos Sí. y luego dice, levantemos nuestras manos, ella misma dijo, estamos cantando. Hay que levantar. Entonces, Sí. lo que dice la alabanza eso es lo que debemos de hacer, Claro. porque entonces también estamos dirigiendo a los demás a hacerlo. Exacto. Ujú. Claro. En este caso, como es iglesia pequeña, yo diría que las que cantan Mm. deberían tener la cara, porque a veces uno está así, cantando así como apretar, hay que cantar y El tratar de dirigir, porque la gente canta mirando a las cantantes. Mm. Y si las cantantes están todas apacadas, así, uno también se opaca. En este Ahora, caso, la iglesia pequeña Bueno, mira a las cantantes. cuando hablemos de la alabanza, vamos a hablar de esto. El que dirige, por ejemplo, y claro, no en la nuestra porque es una iglesia pequeña y Daniel dirige, pero por ejemplo en la Alianza en Monterrico, el que está dirigiendo también es el puente entre canción y canción. Sí. Porque como sabe la lista de las canciones, entonces comienza
a cantar, ¿no? Y estamos en la casa de Dios, y no sé qué, ¿no? Y cuando termina la canción, agarra y dice, y es tiempo de que escudriñemos nuestros caminos, cuando el grupo ya está sonando la música. Entonces, escudriñemos nuestros caminos, aprovechemos esta canción para escudriñar nuestros caminos y empiezan a cantar. Entonces, eso es lo que hace uno que... Eso lo hace Daniel, pues. Claro, ¿no? Ahora, claro, esto siempre que la persona que dirija tenga voz, Sí, porque si no tiene voz, Un ejemplo, creo que en los videos no se escucha cuando él habla. sí, porque no está conectado su micrófono todavía. está mal. Pero, por ejemplo, en alguna oportunidad, el pastor Humberto Lai le tocó dirigir en la Alianza del INSE, y normalmente lo que se hacía era cuando dirigía a don Humberto, empezaba la canción y le bajaban el volumen a él, Malísimo. porque era la persona más desorejada que había, ¿no? Entonces le bajaban el volumen y se escuchaba solamente normalmente se escuchaba al que dirigía con la iglesia, pero solo cuando dirigía a Humberto le bajaban el volumen a Humberto, y un día se equivocan y le bajan el volumen a toda la congregación y le subieron el volumen a Humberto. Y escuchabas tú por Radio del Pacífico, que salía la predica, a don Humberto dándose un solo desorejado de un himno santo, 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 horrorosa la canción. Y entonces todo el mundo comenzó a llamar a Radio del Pacífico para avisar, pues, ¿no? Y entonces ahí llamaron a la iglesia y cambiaron otra vez, ¿no? Pero el que dirige debe tener voz para cantar. Bueno, seguimos. ¿Qué significa dirigir el culto? Esto es importante para que vean lo que ustedes están haciendo. El objetivo es llevar a la iglesia a alabar y adorar al Dios Trino, ¿no? El objetivo es llevar a la iglesia a alabar y adorar al Dios Trino. Esto quiere decir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Guiar al pueblo para encontrarse con Dios. Preparar sus corazones al inicio del culto en una actitud de adoración. La introducción es eso. La introducción es preparar los corazones para la adoración. Por eso, cuando toco un texto bíblico, cuando cuento una anécdota, o sea, no se trata de romper el hielo, ¿no? Voy a contarles un chiste. De predicar. Claro. O sea, no, voy a contarles un chiste. No, pues o sea, no es eso, ¿no? O sea, la introducción tiene como objetivo preparar el corazón de la gente para la adoración. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces la introducción es como una media prédica y no es correcto, porque la gente quiere empezar a cantar y no quiere estar escuchando demasiado adelante. Por eso no debe durar más de 5 minutos el saludo. Y la introducción, el saludo, siempre tiene que buscar preparar el corazón del auditorio para la adoración. ¿Sí? Bueno, ahí en la introducción, o sea, después del saludo, viene la bienvenida y después nosotros vamos a la lectura. Yo utilizo este esquema y nos vamos a la lectura. Allí es conveniente leer todo el versículo, el capítulo que se va a predicar. A veces es demasiado largo. Sí. Cuando se trata, solo un versículo, el versículo más clave, y sobre eso se cuenta la anécdota o lo que sea, un versículo clave. A eso me refería a lo que dije Lucy. Sí. Porque es que en ocasiones, listo, yo leo, si tenemos por decir algo, el Salmo, digamos un número 60. 119, el más largo. Y es corto, pero si tenemos el 119, lo vamos a leer y cuando llegue el pastor, para explicarlo, lo va a tener que volver a leer. Claro. ¿Sí? Es complicado. Ahora, hay iglesias donde hay la lectura bíblica. Hay iglesias donde en el culto hay parte de la estructura del culto, es la lectura bíblica, el texto del día,
y se invita a alguien a leer. En esos casos el pastor lo que hace es, de todo el texto que va a utilizar, solamente pide unos 4 o 5 versículos como máximo, ¿no? En ese caso. Pero hay iglesias donde la lectura bíblica es parte del programa, ¿no? ¿De acuerdo? Pero lo que pasa es también que nuestra iglesia es sui generis, ¿no? Porque nosotros estamos predicando capítulo por capítulo, y hay iglesias donde la mayoría de las prédicas son temáticas. Sí. En un tema, otro tema, y no utilizan un texto como nosotros hacemos para desmenuzarlo, ¿no? Porque para nosotros es fácil. Te vas a predicar el domingo en Salmo 98, ya lo sabes. Pero cuando es temático, pues hay que escoger una lectura que vaya acorde. Pero generalmente, como te digo, 4 o 5 versículos y no más. Perfecto. ¿No? ¿Ok? Y leerlos sin explicarlos, porque eso se encarga No, el no, pastor. Claro. no es que esa es la parte, Exacto. no tenemos que El pastor explicarlo. explica Exacto. eso en la Le prédica. estamos quitando el tiempo de prédica al pastor y le estamos quitando el tema al pastor. Claro. Yo procuro ser muy respetuoso en esa parte, yo no me puedo meter ahí porque es Claro. tema del pastor, es prédica. Pero también es verdad que cuando uno solo lee, es como que la gente está un poco ausente todavía de la lectura Sí. y no los has captado para poder dar el paso de alabanza, por ejemplo, ¿no? Sí, yo recomendaría que la lectura bíblica fuera antes de la prédica. No, que tiene que ser antes, sí, pero por ejemplo, si tú haces una lectura bíblica, 3, 4, 5 versículos, la gente como recién llegó, Ya. no está todavía en la capacidad y largo, y no te has detenido en cada Bueno. espacio, entonces a mí me parece que No están no preparados. está captando al público, a la gente, a los hermanos, para prepararlos a la oración. Claro. Por eso te digo yo que yo diría que lo mejor sería antes de la prédica, después de la oración de los niños. O sea, no Ahí al leerlo, principio. Sí. ahí leerlo. Leer justo antes Exacto, que el porque- pastor entre. Antes de que el pastor haga Predica. la prédica. Ajá. Luego dice acá también, otra función de dirigir el culto es explicarle al auditorio cada una de las partes del servicio, si es necesario. O sea, esto es importante, a veces la gente que viene, explicarles, en este momento vamos a pedir que los niños pasen adelante antes de que vayan a la escuela dominical para orar por ellos, porque nosotros que estamos acostumbrados al plan, ya sabemos lo que ocurre. Pero cuando viene la visita, ¿qué pasa? Que los niños, ¿a dónde van los niños? ¿Por qué pasan adelante los niños? O sea, Invitamos a los niños a la semana, pero eso no Y es también- importante. y también explicarle a la gente cuando hay algo especial. Por ejemplo, bueno hermanos, Dios les bendiga, que tengan buena semana. Ahora vamos a tener tal cosa o vamos a pasar a tal parte. Ahora los invitamos a la cafetería a tomar un café, o ahora tenemos el programa o sea, explicarle a la gente lo que va a ocurrir en el programa, ¿no? Sí, eso sí es importante. Bueno, guiarlos en la alabanza. De ser posible, acompañar a los músicos adelante cantando. Eso es importante también, guiar a la gente en la alabanza. Preparar al auditorio para escuchar con atención la palabra de Dios. Guiar al pueblo de Dios en oración al inicio, orando por los niños, orando por la prédica y con la oración final. Son 4 oraciones que hacemos nosotros en nuestra iglesia. Orando al principio, por los niños, por la prédica y la oración final de despedida. Y por último, despedir a la congregación bendiciéndoles con la bendición de Aarón. Se te pasó guiar a la congregación a ofrendar y perdón. diezmar honrando a Dios. Guiar a la congregación a ofrendar y diezmar honrando a Dios. ¿No es O cierto? sea, la primera oración es... Oración es al principio del culto, Ajá, luego la de los niños, ajá. luego la prédica y por último la despedida. Y los diezmos. Los diezmos también, claro. Habría que, sí, claro, 5 serían con la Diezmos oración. y la despedida. O pedir que la persona que recoge las ofrendas Sí. ore por los diezmos y ofrendas, ¿no? Y lo mismo en la alabanza, es quien dirige
ora por la alabanza. Pero nosotros podemos utilizar, yo estoy haciendo esto en los dos últimas direcciones, utilizo un versículo de la Biblia donde nos esté dando el paso a la alabanza. Claro, Es como dice tal versículo Claro. y que nos habla de la alabanza. claro. ¿Sí? Perfecto. Ya entra Daniel y Daniel hace su oración. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Pero hemos estado Orando, y estamos orando. por El la- que dirige la alabanza. se Antes ora, de la alabanza. ora para empezar la, Alabanza. como pidiendo a Dios guía para todo el resto del culto y antes de la alabanza. Hemos Yo estado también haciendo estaba eso. orando antes de la alabanza. Sí. ¿Tú lo has hecho así? Con Yo hago Daniel. una pequeña, estoy haciendo las dos últimas direcciones. Ya. Utilizo un versículo de la Biblia, lo leo y después le paso a Daniel. Y Daniel toma la alabanza, ora y va ya a tocar. Bueno, también se puede, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Porque pienso yo que pues es el grupo de música es el que debe hacer la oración de la alabanza, me parece a mí, Claro. Está bien. porque está su bien. trabajo. Entonces se la dejamos a los de la alabanza. Sí, sí. Bien. Depende del gusto de cada uno, diría yo. Punto 3. Debemos orar para que Dios hable a la congregación. Esto es importante. Antes de dirigir, debemos pasar mucho tiempo en oración para que Dios nos use. Para que Dios nos use de la siguiente manera. Dios puede hablarle a la gente por medio de una oración. Es decir, yo oro y al momento que estoy orando, Dios está hablando por medio de mi oración a alguien del auditorio. O también Dios puede hablar por medio de una canción. Entonces, orar para que las canciones le hablen al auditorio. Orar por medio de una palabra determinada, una frase determinada que se diga durante la dirección del culto. Y por último, por medio de algún texto de la Biblia. O sea, la idea es que Dios le hable a la iglesia durante el culto, ¿no? Durante la alabanza solamente Daniel tiene el derecho de orar. Durante la alabanza es un tiempo que él maneja. Sí, Él maneja la alabanza, así que él dirige la alabanza. sí. Pero yo digo, un ejemplo, claro, él canta y todo, y tal vez a alguno de nosotros nos da el deseo de también en ese momento dar Coordínalo palabra. con Daniel. Habría que coordinarlo. Coordinarlo con porque Daniel. No él es hacerlo el- en forma impulsiva, sino Espontáneo, coordinarlo no. con Daniel. Sí. Sí. Ok. Punto 4. ¿Cuáles son algunas fuentes a las que debemos escuchar para preparar la dirección del culto? La primera, obviamente, tiene que ver con la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Sí. ¿Qué te dice el Espíritu de Dios? La otra cosa es coordinar con los pastores, ¿no? Es decir, que los pastores te digan, ¿sabes qué? Vamos a llevar la dirección del culto en esta dirección. O por las circunstancias que esté pasando la iglesia, por ejemplo. Si es un culto donde hay mucha gente invitada, mucha gente nueva, entonces vamos a hacerlo más evangelístico. No vamos a hacerlo tan con textos bíblicos profundos. O sea, vamos dependiendo de las circunstancias. Entonces, lo que Dios habla a tu corazón, lo que tus pastores te digan y la situación de la iglesia, eso tiene que darte el contexto para preparar la dirección del culto. 5. ¿Qué debemos hacer antes de dirigir un culto? Debemos orar y leer la Biblia buscando la guía del Señor para que Él sea el que guíe el culto a través de nosotros. Debemos preguntarle al Señor qué es lo que la gente necesita. Por ejemplo, hablar del amor al hermano, proclamación del Evangelio, sanidad del alma, perdón, o quizás pecados ocultos, ¿no es cierto? Tengamos cuidado, porque es muy común que el diablo busque incitar alguna pelea con el cónyuge o con los hijos para malograr tu corazón y llevarte con amargura a dirigir el culto y bloquear que Dios te pueda usar. Punto D.
Orar con los músicos y miembros de la iglesia antes del inicio del culto. Esto es importante. Sí, no lo estamos haciendo. Yo no lo estoy ¿No? haciendo. Orar con o el grupo de alabanza o con el equipo de oración que ora antes Sí. para estar preparados antes de dirigir el culto. ¿No? Ese es algo, por ejemplo, que no lo hago Sí. y que no lo hacemos, ¿no? Sí se hace. Sí se hace, o sea, un ejemplo, yo sí lo he hecho con los del grupo de alabanza, pero sí, a veces, pues, bueno, yo porque estoy ahí Claro. me toca, ¿no? Pero puede ser que nos confiamos en que estos hacen su parte y nosotros la otra, entonces por eso no, pero sí se debería de, porque vamos en el mismo... Estamos Claro. todos estamos dirigiendo. Exacto. De una u otra forma. Sí. Sí, eso Exacto. sí, yo personalmente no lo estoy haciendo. Llegar a la iglesia antes del servicio y tener todo listo por lo menos 5 minutos antes de empezar el culto. O sea, si vas a saludar a las visitas o tener los anuncios del día o si se va a celebrar Preguntar los si hay algún cumpleaños. anuncio de último minuto. Pero todo eso hay que Claro. hacerlo antes de los 5 minutos antes del culto, ¿no? Que no, Sin estar corriendo. no está llegando y te faltan 30 segundos y ¿quién más? ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Y quién ha llegado? Hola, ¿qué tal? O sea, tener el tiempo para estar relajado, ¿no? Y ahora sí, Yo añadiría, como somos una iglesia sui generis, que también pasamos online, no hay que olvidarnos de la gente que nos está mirando por pantalla, saludarlos, porque muchos nos ven y con retraso, quizás 5 o 6 Me días, parece buena idea. un mes. Entonces tratar de dirigir, y tú que nos estás viendo, qué sé yo, o sea, no solamente enfocarnos a los que están presentes, sino al que está ahí. El Señor por algo te ha traído a este video, a este servicio. Claro. Es por algo. El Señor te quiere hablar especialmente. O sea, Claro. no hay que olvidarnos, De ignorarlo. no ignorar a los que nos están viendo a través de la pantalla. Saludarlos. muy bien. Bueno, vamos a repasar el programa que ya conocemos todos. Saludo y bienvenida, 5 minutos como máximo. Dar palabras de bienvenida. Se puede usar un texto bíblico o una anécdota o una historia. Y esto es lo que quiero marcar. Es importante ser muy positivo. Sí, con una sonrisa. Animar a los hermanos para preparar sus corazones, cantar con alegría. No hay que ser agresivos, ni ponernos a exhortar a los hermanos, porque esto hace que el ánimo decaiga en lugar de gozarse en el tiempo de alabanza. Es importante que la gente vea el ánimo con el que nosotros estamos dirigiendo el culto, ¿no? Porque a veces podemos estar desanimados y la gente lo siente. Buenos días, hermanos. A ver, siéntese pues, o sea, ya vamos. Y eso le da pues una falta de respeto, ¿no es cierto? Tenemos que ser muy animados a la hora de dirigir y muy concentrados en lo que estamos haciendo. Estamos guiando a la gente en adoración y menos entrar cuando, o sea, hemos tenido un problema toda la semana o estamos muy incómodos por algún problema que hemos tenido con algún hermano de la iglesia y entonces entramos a matar, o sea, entramos a tallar al púlpito y como había un cura en Lima, ¿no? Que empezaba el culto, saludaba, ¿qué tal víboras? ¿Qué tal esta semana? ¿No? Entonces, había una iglesia en Lima y la iglesia reventaba, porque creo que la gente es masoquista. Se me viene a la cabeza que, por ejemplo, a veces un niño se pone a llorar o algo se cayó, a veces no se escucha. Yo siempre estoy muy consciente de la gente online, ¿no? No se escucha, entonces seguir hablando. No darle uy, se cayó, no, si se cayó, seguir hablando porque también para que no se distraigan los que están presentes, digo, ¿no? Lucy, ¿no sería una buena idea, no sé, un ejemplo, que un adulto siempre esté sentado al lado de donde están los niños? Para que ellos sientan más que hay una persona que puede decir,
Así. Bueno, los padres que se sienten atrás de los... En de el los caso niños. mío yo no Tú puedo estás estar sentada. adelante. Puedes encargarle a las maestras de escuela dominical, creo que se sientan atrás de los niños. Pero, bueno, Chantal sería. O, Sí, que ellas se encarguen de... Ujú. Ahora, están pidiendo que los niños salgan antes de la alabanza, para que tengan más tiempo de estudio. ¿Te acuerdas? Antes de la alabanza, Están pidiendo eso. no. porque las profesoras están en la alabanza también, ¿no? No, Pero está pidiendo Claudia. no, que me lo diga a No, mí. pero es que entonces Que me se lo diga. pierden lo que... Pero- Pero quiero que los niños tienen que participar de la alabanza. Lee en chat de la iglesia, es Bien. lo que están pidiendo, A ver, voy a que leer. los niños salgan después del saludo, ¿Por qué? para que tengan más tiempo de hacer sus tareas, sus Ah, ya. cositas. Pero cuando salen, Pero- tienen una hora de prédica. Sí, pues, y otra cosita que yo veo que algunos niños mayores están así, mirando el techo, mirando el piso, con la... que acabe, o sea, decirles, niños que ya saben leer, yo lo dije una vez, ustedes niños que ya saben leer, alaben leyendo la pantalla, participen, porque algunos están mirando el techo, el piso, moviéndose, jugando con el pie. Entonces también hay que, de alguna manera, pedirle a los niños que participen, ¿no? Bueno, yo lo he dicho antes y lo repito. Yo creo que los niños tienen que aprender a estar en la iglesia. Sí. Creo que los niños tienen que aprender a estar en la iglesia, porque de niños aprenden a respetar. Y cuando nosotros tenemos, o sea, cuando el niño no participa en los cultos, se acostumbra a no estar en Sí, los cultos. pues. Claro. Entonces, si bien es cierto, la prédica puede ser un poquito complicada para ellos, pero la Las alabanza, canciones, todo sí. eso deberían participar. Claro que sí, deberíamos estar al costado para cuidar de que los niños participen de verdad, ¿no? Sí, sí. Ahora, pero buenamente repito, ¿no? O sea, la dirección del culto tiene que ser alegre, Claro. dinámica Animal. y animar al auditorio y no desanimarlos o ponernos en forma agresiva o ponernos en forma seca, ¿no? Sí. Seca. Buenos días, hermanos. Hoy día vamos a leer el Salmo 48. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a dar paso a Sí, mirar a la la gente a la alabanza. cara. O sea, se convierte en algo muy seco. No estás participando, no estás entendiendo el plan de la dirección del culto, ¿no? Muy bien, seguimos. La alabanza dura 15 a 20 minutos. Estamos trabajando para que haya mejor sonido. Realmente es una bendición tener la reina. Han sido muy buenas semanas de alabanza, ¿sí? Puedo decir otra cosa. Que a veces cuando uno dice los anuncios, aunque ya tenemos mejor micrófono, ¿no? Uno está hablando y dice, bueno, ahora los anuncios, que no sé qué, y se va la voz. Ahora estuve escuchando eso enferma y los niños vamos a orar y Lástima que no hay una y pantalla para se iba la voz. Cuando uno está así, recién se escuchaba. Cuando la gente se volteaba, tenía que estar o subiendo o muy atenta. Y ese micrófono se puede Entonces, sacar creo se que le ya hemos llama. comprado uno Hemos comprado uno mejor. más de amplio espectro, pero Uno de esos rojitos como el de Daniel. Sí, sí. sí, Ahí tengo en el auto para instalarlo. sí, mañana. pero hay que estar conscientes de no salirnos del, digamos, Demasiado el área. del área del Que fue micrófono. lo que yo hice cuando estaba haciendo la prédica. Porque yo Ah, me movía exacto. demasiado. Sí, Sí. sí, se te fue la voz. Y hay momentos que no, no Sí. te escucho. Por eso se fue la voz, se va la voz. No se escucha. Es porque te alejabas del micrófono. Eso hay que tener en cuenta. Bueno, muy bien. La parte Perdóname, electrónica. aquí en esta parte del saludo, recordemos que nosotros que nos comprometimos a decir siempre ¿cómo se llaman esto? Los propósitos de la iglesia, de sí. la iglesia. ¿Verdad? Por favor, los propósitos. Sí. Tenemos que enseñarlos, tenemos que repetirlos para que la gente los conozca. Y hay que decir, uno de los propósitos de la iglesia Sí. es, Perfecto. y arrancamos a decir el propósito. Sí. Porque son poquitos, son 6 propósitos. Claro, 6 alternarnos. propósitos. Entonces, irlos diciendo constantemente. Sí. Dígales cuáles son. ¿Vale? Está Porque en están el... En el reglamento interno. Sí. en el reglamento, sí. Muy bien. Recordemos siempre los propósitos. Oración por los niños.
invitar a los niños a pasar delante, usar algún texto bíblico que hable de instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, orar por los niños y por las profesoras de la escuela dominical. Y lo que hemos dicho es que no vamos a invitar a los niños si es que se va a hablar antes. Es decir, si va a hablar antes, se habla. Cuando se termina de hablar por los niños, recién se les invita para orar por ellos. Para que los niños no estén adelante durante el tiempo de la reflexión infantil, digámosle así, ¿no? Ya. Entonces, primero se hace la reflexión, luego se invita a los niños y luego se ora por ellos, ¿no? Luego vienen los anuncios, ¿no? ¿Ok? Esta parte de los anuncios tenemos que también tener cuidado porque hay anuncios que ya van saliendo, ¿no? Claro. Van pasando, entonces la idea es ir sacando anuncios. Sí. Y esto es proyectarlo. ¿Qué posibilidades hay de que en el máster que estamos manejando Luis Carlos, allí ya tengan los anuncios Claro. y tengan, bueno, debe ser en orden cronológico, ¿no? Claro. Para no estar, y que él sepa cuáles son. Porque yo por lo general, el pastor me envía los anuncios, yo los grabo en un pendrive y se lo entrego a Luis Carlos. Sí. Pero listo, Luis Carlos los usa los de ese día y se votan. Claro. Pero esos mismos nos pueden servir para el que sigue. Claro. ¿Sí? Entonces, Me has hecho acordar es que no le controlar qué pasó y lo sacando. Ahora, Ya pasaron. ahora, terminando esto, voy a mandarle los anuncios a ti, a Luis Carlos. Creo que algo que hay que variar también es cuando damos el anuncio, es que ya la mayoría sabemos lo que es cuando termina el culto, cuando se va para la cafetería, todo eso. Sino más bien ponerle un extra, como decir, y a los que son nuevos y están por primera vez aquí, les invitamos a la cafetería. Exacto. Porque ya el resto de los demás ya lo sabemos, ¿no? Ya. Es como una repetición y repetición de algo que ya se conoce. Ya. Para Muy la bien. gente nueva, sí, perfecto, perfecto. Muy bien. La cafetería. Luego viene la oración por la prédica, está todo bien. La prédica. ¿Solo eso o también hay cosas que ya se saben, por ejemplo, los de la oración y estamos solo en la iglesia? Sí, no creo que hay que repetir a cada rato lo mismo. Exacto, porque Porque se ya vuelve aburrido. muy exacto. Se hace largo cuando Sí. de repente podría hacerse algo en último momento si alguien está muy enfermo Claro. o hay una despedida o algo Ya, que se ya. podría usar más el tiempo para eso, ¿no? Sí, hay anuncios que creo que hay que repetirlos una vez al mes nada más. Mm. Y los otros que sean los anuncios puntuales del mes. Yo creo que debería de decirse, para los que ya saben lo que sucede el martes, no olviden que ahí están los papelitos, y para las personas que desean oración y Ya. consejería, tampoco. Tenemos Ahí. los boletines ahora y eso Sí. es lo que los tienen que recordar en su casa, Claro. ¿no? Sí. Y creo que eso reemplazaría mucho lo de Sí. repetir las cosas. Creo Los que sí. boletines. Creo que sí. O sea, entonces, ¿en qué quedamos? Más bien invitar a la gente nueva, que si quieren, Que hay los boletines, que ahí están los anuncios, donde se pueden anunciar si quieren. o sea, Y ya no repetir, pues solamente... Claro, hay que borrar los anuncios generales, digamos, solamente los puntuales. lo que me gusta de la iglesia que conocemos en Lima, Calvary, es que en vez de poner imágenes de paisajes en esa espera, se ponen los anuncios. Ah, también. Ah, Y lo sí. repiten 5 o 6 veces. Los 10 minutos Sí. antes de empezar el Sí. culto. Los 10 minutos antes de empezar el culto, ahí se ponen los anuncios. Sí, puede ser. Ah, pero recordemos que no hay mucha gente cuando está Carrusel. antes de los 10 minutos. No, por internet. Por internet, los que, Ah, de los lo que que entran a esperan. internet. Ah. Los que entran a internet. Ujú. Lo que sí veo importante es, aunque ya sabemos que hay los puntuales que dices tú, por ejemplo, la reunión de caballeros, reunión de damas, ¿no? Eso sí, No. Sí. anunciarlo, Cosas nuevas, sí. ¿no? Y todo el resto que es rutina de la semana, eso no. Ya. Eso ya dejarlo. Muy bien. Bueno, después viene la prédica. La idea de la prédica es que tenga una duración como máxima 45 minutos. Y yo rompo eso cada rato. En porque teoría. Sí. Yo a veces me voy hasta 1 hora, ¿no? Pero aquí dice máximo.
Bueno, pero es que a veces uno queda Dicho como sea de picadito paso, porque espera saber qué pasó mal. Ya estamos más de una hora de estudio, ¿eh? Dicho sea de paso, ya estamos más de una hora de estudio. Bueno, mañana tenemos Santa Cena, ¿verdad? Así como la estamos llevando está bien. ¿No? Bueno, las ofrendas ya hemos visto que se parte de adelante para atrás, Vale. ¿no? Y por último tenemos la despedida, la bendición de Aarón. Y quiero que leamos bien lo que estamos diciendo. Porque no es cuestión simplemente de repetir la frase, Sí. sino de entender lo que estamos orando por la gente, estamos deseándole a la gente y le estamos diciendo que Jehová durante esta semana te bendiga y te guarde y te proteja. Creo que eso sería bueno de decir, mira ahora a tu hermano y en esa manera bendice tú a tu hermano. Claro, sí, también. Porque si no, como usted dice, nosotros hablamos como que fuera solamente por decirlo, pero no Claro, realmente como yo decía deseando. antes, ponle tu mano, ¿no? Como diciendo Jehová te bendiga Y y la te guarde. imagen, aquí nosotros tenemos a Jehová. Jehová te bendiga y te guarde. Sí. Pero en la imagen está que el Señor te. Entonces, A veces, confunde. A veces hay dos. Hay que coordinarnos. El Señor es más para los no crédulos. Sí. Para, Pero claro, hay que para, hacerles conocer el para nombre, los ¿no? católicos, digamos, para que, Sí. romper esas barreras, porque dicen, yo que siempre he sido católica antes de convertirme, me decían Jehová, este es Testigo de Jehová. este es testigo de Jehová, este es evangélico, este es secta. Pues me decían el Señor, sí, gracias, que el Señor te bendiga y te guarde. Pero no Eso se sería me como quedó. esconder el nombre del Señor, sino más bien darlo a conocer quién es, Mejor. pienso. Es cuestión de coordinarse y Lo que dice lo que acá uno es quiera. Jehová Te te bendiga y te guarde, o sea, de guardar, de proteger. Te proteja. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿De qué estamos hablando? Que se alegre al verte. Exactamente, ¿no? Que se alegre, al verte se alegre, ¿no? Que tenga de ti misericordia y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces, cuando leamos esto, hay que hacerlo detenidamente, sabiendo y pensando lo que estamos haciendo. lo vamos a hacer despacio. Despacio, sí. Y pausado. Si se comienza a hacer de una, paramos. Espere. No queremos que repitan, queremos que Lo entiendo. Entendamos. y entendamos. Sí. Ya nos vamos a ir, pero bueno, hagámosle despacio. Sí. Y al final, pues viene la canción con la que termina Daniel, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues, entonces, tenemos acá algunas ideas para repasar. Mañana te toca a ti, ¿no? ¿Apago? Sí, señor. Ya. Sí. Chao. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en